diferentes. Digamos, creo que la crítica que estaba tratando de hacer es tanto a la categoría analítica como a la categoría nativa. Es decir, en algún momento yo incluso alcancé a plegarme bastante a lo de Robbins, también un poco criticando a Science, es decir, esta idea de que en los modelos estructurales de cultura no hay espacio para el evento, es decir, no hay espacio para pensar. Hay procesos de cambio radical o estas narrativas de cambio radical que aparecen en los relatos de conversión. Pero de alguna manera yo sí creo que Robbins sí está pensando que supuestamente ese cambio radical sucede, o sea, que sea una ruptura radical cuando la gente se va al cristianismo. Entonces, el problema de eso es obviamente que termina siendo el mismo discurso de los misioneros, pero también es interesante ver cómo los mismos indígenas evangélicos o conversos, o que se decían conversos, también de alguna manera lo que yo veía en campo era pues, que habían estas persistencias de las que hablaba, continuidades, digamos, en términos de prácticas que supuestamente ya habían quedado atrás en el pasado mundano, y todo ese tipo de cosas, como la, digamos, mal llamada brujería, ¿no? Pues en ese sentido, estoy tratando de criticar a las dos, pero también obviamente cómo pensar esto, bueno, como decías, como un proceso. También estoy de acuerdo con Alejandro en el sentido de que obviamente no, y ya lo ha mencionado en otras presentaciones acá, no estoy pensando que la conversión sea solo epifanía o solo, digamos, un asunto de una ruptura, digamos, radical o solo un momento, sino que es también un proceso que tiene sus idas y venidas. Está, digamos, entre estas comunidades evangélicas está la noción del descarriado, ¿no? Esa persona que se convierte pero que se echa para atrás y que está siempre como yendo y viniendo. Y con respecto a lo que decía Alejandro de la matriz de la conversión, yo estaba pensando más en la de Lutero, ¿no? Que también obviamente actualiza el modelo, que obviamente se remonta al modelo paulino, pero estaba pensando más en la conversión un poco de Lutero como un modelo paradigmático que a veces se replica también un poco las narrativas de conversión, sí, de estos indígenas evangélicos. Pero de todas formas, o sea, mi pregunta es también, o sea, por la categoría, digamos, analítica, digamos, la utilidad de la categoría analítica, pero también en la medida en que aparecen los relatos de conversión, creo que pues hay que darle algún valor analítico. No siempre se puede desechar porque no sirva, sino en la medida en que aparece, pues hay que ver cómo aparece, en qué contextos aparece y de qué manera se utiliza también esta categoría. Pero sí me parece de todas formas el asunto de la cultura, digamos, de pensar ya sea el catolicismo o el cristianismo como una cultura, sí me parece de todas formas problemático a mí, ¿no? Me parece problemático porque justamente no permite pensar lo que está diciendo Alejandro, es decir, la idea de cómo el cristianismo, o lo pongo entre los márgenes de sobre espacios de producción del cristianismo, es decir, en ese sentido, con el riesgo de esto de la modernidad, decir, no, la modernidad ya está hecha, ya está acabada, y en realidad lo que tenemos aquí son versiones distorsionadas o imitaciones. Entonces corremos el mismo riesgo de plantear que ya se trata de una cultura del cristianismo y que en realidad lo que hacen, lo que sucede en los márgenes es de alguna manera simplemente reinterpretar algo que ya está acabado, ¿sí? Algo que ya está de alguna manera cerrado. A mi modo de verlo permitiría mucho pensar estas innovaciones, procesos de experimentación y de producción cultural que se dan en los márgenes a partir de procesos de digamos, apropiación del cristianismo, digamos. ¿Sigo yo? No, quizá una nota sobre el tema de lo que decía Nico recién sobre la academia, los diálogos de la academia brasilera con todo esto. Me parece que sí, ahí es fundamental tener en cuenta esto que decíamos al comienzo de una sociología o antropología del conocimiento en cada uno de los ámbitos nacionales, y yo creo que un trabajo que me parece que no tenemos sobre eso, aunque uno, digamos, desde el sentido común se da cuenta de muchas cosas, la producción, los objetivos, la construcción de los problemas y los diálogos que se establecen a partir de todo ello, acá y allá, es muy distinto. Los perfiles académicos, institucionales, hay muchísima diferencia. Yo, la verdad, digamos, de que diálogos en el resto de América Latina, más allá de lo que vos contás de Brasil, la verdad que conozco muy poco. Sí me parece que por la constitución misma del campo universitario brasileño desde los 80 en adelante tuvo un proceso de construcción identitaria, profesional, de práctica científica, etcétera, que fue muy distinto del argentino, precisamente porque la construcción de la Academia Argentina de ese periodo a la fecha también fue muy diferente, sobre todo en la formación y socialización de los doctorandos en Brasil y en Argentina, y los problemas de investigación que cada uno de ellos dirigieron, los fondos con los que contaron para hacerlos y los objetivos científicos que se plantearon en su momento. Vos, si te das cuenta, digamos, a ver, esto que decías vos del diálogo de ellos con Robbins, digamos, no me extraña, porque en realidad si vos lees cualquiera de los artículos de muchos de los que nosotros conocemos, te das cuenta que una preocupación central de todos ellos es estar en Noruega, ir a Suecia, a ver lo que se está haciendo. Es decir, hay como una especie de intención, pero eso tiene que ver con la socialización y la cultura académica de allá, que no es la nuestra, de estar permanentemente a qué es lo último, qué es lo nuevo. Acá la verdad que no nos preocupa eso. Porque también, digamos, como...
Sí, pero para mí la afinidad teórica es subsidiaria de todo el proceso anterior. La afinidad teórica y todo lo que vos quieras, para mí es posterior a todo lo otro. Porque básicamente lo estructural y las condiciones de existencia de producción académica tienen que ver con cosas que exceden lo teórico. Después construimos teoría, pero primero estamos en la institución y primero respondemos a las lógicas de ciertos campos institucionales. Por eso para mí siempre es importante la mirada política institucional de cómo se produce un paper o cómo se produce una mirada sobre la realidad, pues si no, quedás solamente en la entelequia de la producción del artículo, de la teoría, y estás ignorando todo lo demás, que es lo que explica por qué. Digamos, a mí me parece interesante, y digamos entiendo, obviamente, de que hayan llamado a George Robin para que dé un curso de doctorado en Río de Janeiro, no me extraña en absoluto. Digamos, acá nada, bueno, muy distinto. Y Sabrido fue el único no del Cono Sur que fue invitado a una conferencia inaugural de la... Y de hecho lo invitaron ellos. En Porto Alegre. Lo invitaron ellos mismos, sí. Que hubo una discusión también porque la tradición era que la conferencia inaugural de la Jornada Alternativa Religiosa en América Latina la daba a alguno de los profesionales de la asociación vinculada a claro, tenés razón, me había olvidado de ese, sí. Y apareció el gringo dando la conferencia inaugural y bueno, que a más de uno le molestó porque digamos rompía por sí hubiéramos comido varios, pero bueno. Digamos, lo que estoy haciendo no es un comentario de mala leche, sino básicamente tratando de hacer una observación objetiva de mi humilde entender de lo que yo conozco de ellos y de lo que conozco de acá, básicamente eso para entender, digamos, algunos movimientos. Después sobre lo otro de la cultura que decías, digamos, yo siempre soy de la idea de que uno se tiene que formular preguntas que sirvan para algo, no porque a mí me causa curiosidad o me pregunta, ay, qué lindo, qué es eso y por qué será así. Es decir, para mí la pregunta de investigación siempre tiene que tener un fundamento político y un fundamento sociológico que exceda a mi propio interés individual. Hoy por hoy empecé con el tema del aborto en el sentido de que, digamos, para mí es ingenuo o insuficiente en todo caso la explicación que trate de entender el voto negativo desde la acción del lobby. Porque solamente, digamos, sería como una especie de... Le dejamos todo a los cientistas políticos para que expliquen todo en términos de relaciones, articulaciones o de influencia de tales o cuales actores. ¿Y nosotros qué decimos? En ese sentido... Dicho sea de paso, me parece que estamos como muy afuera de muchas de las cosas que están pasando, pero muy afuera. O sea, ahí me parece que en algún momento habrá que dar la discusión de ver verdaderamente cuál es el rol del o los o las antropólogas en distintos dramas contemporáneos de la sociedad argentina. A mí me parece que hay mucho para hacer, hay mucho para discutir, que se empalma con esto, digamos. Pero bueno, nada, una observación al margen. Lo que decía es que me parece que el voto por el no solamente puede explicarse por el no, digamos, porque estoy cansado de escuchar decir sí, la influencia de tal o cual. Yo creo y me atrevo a decir que el lobby no explica en su conjunto la negativa. Ni ahí te digo que explica todo. Para mí, digamos, hay una cuestión más profunda, histórica, obviamente también política, y que tiene que ver con sedimentaciones históricas de construcción de la politicidad, de la sensibilidad, que abrigan el ideológico también, si querés, y llamemos a todo eso cultura. Yo la verdad que no tengo una definición de lo que es la cultura. Tengo una definición más bien intuitiva y una forma de tratar de explicar ciertas cosas desde cierto holismo que tiene vaguedades y ambigüedades que permiten tratar de entender algunas cosas. No la tengo yo, pero la tienen varios, porque todavía verdaderamente contamos con muchísimas definiciones acerca de eso. Después de toda la de toda la discusión posmoderna de los 70, de los 80, el postestructuralismo, la incursión del discurso como reemplazo teórico a la categoría de cultura, o después más con un diálogo con el marxismo o con el postmarxismo, con la noción de ideología nuevamente, lo ves en Cise, por ejemplo, o más recientemente también con los imaginarios culturales, ¿no? Como reemplazos posibles a esa noción de cultura, pero en realidad todos están tratando de explicar lo mismo. Algo que pasa por lo cognitivo, que tiene que ver con la forma en la que nos conectamos en términos de conocimiento con el entorno y de qué manera todo eso influye en la acción. Las teorías de la acción también trataron de bregar en eso. Quiero decir, yo no sé si te estoy respondiendo, estoy básicamente blanqueando dudas que yo también tengo, pero que me parece que es complejo
y a mí no me termina de cerrar ninguna de estas teorizaciones, ¿no? Es decir, no sé, la verdad que no sé. Yo creo que un punto muy concreto era justamente reivindicaba eso que vos estabas planteando, digamos, de reivindicar el concepto de cosmología, el concepto de cultura, el concepto de pensar algún tipo de configuración, de holismo que hace al cristianismo, que permitiría explicar acciones específicas y no remitirse a una explicación puramente estratégica como el lobby. Claro. Ese tipo de enfoque que vos reivindicás, digamos, encuentra en toda esta discusión, se reaviva a partir de la discusión del cristianismo de un modo muy productivo, me parece a mí. Voy a decir que esto reaviva. No sé si se reaviva. Yo creo que al menos lo instala. O sea, en ese sentido yo coincido de que me parece que instala una discusión sobre un área temática, quizá abandonada por el resto de la antropología, por toda la crítica que recibió el concepto de cultura, y que la antropología del cristianismo permite reinstalarla en clave religiosa. Exacto. O en relación con la religión o el campo de las creencias, si querés, porque es eso básicamente lo que se está hablando. A mí me parece buenísimo eso. No creo que la resuelva, tampoco tiene por qué resolverla, pero sí me parece que está bueno que lo instale porque nos tira a todas nosotras la posibilidad de comenzar a repensar quizá o instalar en agenda un tema que por distintas razones o por otras preguntas que nos venimos formulando está como en zonas más oscuras o más periféricas. No sé, yo creo que eso está bueno explorarlo, porque me parece que puede explicar varias de las dificultades que hoy tenemos en muchos aspectos, ¿no? Lo digo además pensando en otra cosa, y es en el simple hecho de que me parece que la religión como dimensión del orden social o cultural permite la sistematización o pensamiento sistemático, si crees, más que otras dimensiones o más que en otras dimensiones. Digo, ¿por qué es tan importante la religión en la vida social de las personas? No me quiero poner en durkheimiano, ¿no? Pero es cierto de que ahí, digamos, hay una fibra muy sensible respecto de un problema, una pregunta que nosotros podemos encarar, y sí, sin ser ambicioso o siendo ambicioso, para tratar de explorar o responder preguntas más allá de lo religioso. Puedo apuntar algo respecto al aborto, que me parece interesante la discusión también de religión y política. Bueno, en Colombia, digamos, han sucedido cosas similares, pero justamente estaba escribiendo con un estudiante mío un capítulo sobre estos católicos lefebristas, ¿no? Los que defienden la misa, la liturgia, digamos... Ahí hay una chica de los tuyos. Sí. La chica que se ríe. Estas formas de liturgia, digamos, Concilio Vaticano II y todo esto, ¿no? Y lo interesante ahí que veíamos con él es que si bien en términos doctrinarios, por ejemplo, estos católicos estaban en orillas distintas con los cristianos, con los evangélicos, con los pentecostales, eran antiecumenistas en ese sentido. En términos políticos y pragmáticos eran totalmente ecuménicos, es decir, claro. ¿Sí me entiendes? Entonces podían tener, digamos, doctrinas o diferencias doctrinarias con otros, digamos, grupos religiosos, pero en términos políticos sus alianzas eran muy efectivas. Eso implicaba también cadenas de oración en frentes de abortaderos, es decir, implicaban formas también de participación política, ¿no? Que operaban más en el registro religioso, pero lo interesante que me parecía a mí también ver cómo se creaban esas alianzas políticas más allá un poco de las diferencias teológicas o doctrinales. A mí lo que me resulta más rico y más interesante de todo esto, o sea, yo por eso hablaba de cultura católica entre comillas o cultura religiosa entre comillas, es que la religión tiene un poder de filtración en la sensibilidad, en la moralidad, en la ética personal, en la forma de ver el mundo, en algunos valores triviales, entre comillas, que es formidable. Entonces no es que el no solamente te lo va a votar un católico, por ahí el no te lo vota un ateo, por ahí el no, pero ¿por qué? Por esta capacidad de capilaridad que tiene la religión, que yo no lo veo en otros aspectos de la dimensión social, pero que sí está filtrando quizás las acciones o está influyendo en las acciones de personas que no necesariamente se declaran su autonomía católicas o cristianas o lo que fuera. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, eso es lo que es difícil de seguir. ¿Cuál es verdaderamente el alcance de un valor religioso en una sociedad? No solamente los mismos que se autodenominan como religiosos, sino aquellos que no lo son. ¿Cuáles son verdaderamente los alcances? Entonces, ¿hasta qué punto vos podés hablar de secularidad cuando en realidad, cómo haces para controlar y ponerle un cepo a una idea, a un valor, a una sensibilidad? No podés, es imposible. Ni en los sistemas más autoritarios se logró eso en la historia. Entonces ahí me parece que está el nudo central de problematizar la cultura como
como poder. Ahí está el poder, ¿verdad? Es como decías, en relación con la inteligencia y cultura, digamos. Es una línea de trabajo que todavía falta explorar, digamos. Claro. Hay mucha relación entre institución y religión, Claro. pero mucho menos el trabajo entre religión y cultura, digamos. Exactamente. Sí. Bueno, en esa misma dirección, o sea, justamente, si algo no diría es que en el Chaco haya, o cuando se trabaja sobre el Chaco, una concepción semántica de cultura. De hecho, me parece que una de las riquezas que tiene el campo académico del Chaco es que es muy heteróclito en sus fuentes respecto a, por ejemplo, ideas como cultura. Hay aspectos semánticos, hay aspectos estructurales, hay aspectos ligados a lo que podemos llamar una concepción ligada al hábitus de cultura, y en todo caso suelen ser usados de manera instrumental en función de las circunstancias. Y una cosa que sí me parece importante respecto a lo que me comentaba sobre Dumont y las concepciones dumontianas de estructura en términos de cultura, es que creo que los estudios chaqueños, ahí abrevando un poco en Salins probablemente, apelan a una noción de estructura que justamente no implica clausura, que es el problema para mí de las concepciones de Dumont de estructura, que estructura no necesariamente implica estructura cerrada, clausurada, terminada, completa, absolutamente sistemática, sino... Sí, pero es menos histórico todavía que la versión saliniana, porque es menos constitutivamente histórico. En la versión saliniana, que me parece que es la que tuvo más impacto en Chaco, los sistemas lógicos, si querés, que constituyen una cultura, son de por sí incompletos. Nunca van a estar completos, aunque tiendan a cerrarse, jamás están como una ciudad. No hay... ¿Cómo se combina el salinianismo con la idea de hibridación, por ejemplo? Es que justamente en Chaco yo creo que la idea de hibridación, por eso, ¿no? La idea de hibridación es de otros horizontes, es mexicana, hasta un punto puede ser andina. En el Chaco creo que las concepciones salinianas de resignificación, recreación cultural, fueron mucho más fuertes siempre. No se trata de una hibridación, se trata de la creación de nuevas cosas que van, digamos, en el proceso de ir hacia un cierre lógico, se cambia y se va hacia otro cierre lógico para ser cambiado e ir hacia otro, donde nunca hay un cierre real ni total y el proyecto va cambiando, como una ciudad que va creciendo supuestamente con un plan y luego se cambia el plan y sigue creciendo. Es un poco eso. Eso me parece que le da una plasticidad que permite incorporar el cambio cultural de una manera mucho más integrada, donde no es un accidente el cambio cultural, sino es constitutivo. Entonces eso me parece que es un punto clave. Y en ese sentido es que cuando yo hablaba de la construcción, de la historización del proceso de construcción del cristianismo, me refiero no solo a una historia de ese proceso, que obviamente se ha hecho y los historiadores del cristianismo la hacen hace mucho, sino una historia que piense que esa construcción es una construcción abierta que se alimenta de los acontecimientos o de los sucesos transformados en acontecimientos que incluyen, por ejemplo, la misión. O sea, la llegada del cristianismo medieval español a América implica una refundación del cristianismo europeo. O sea, porque lo que ocurre y lo que aparece después es otra historia. La orden franciscana no es la misma antes y después de su experiencia misionera en América. Son cosas distintas. Es, si querés, un otro cristianismo con raíces genéticas, genealógicas en ese cristianismo medieval, pero no es la misma cosa, pero tampoco completamente diferente. En ese sentido es que justamente me parece que la cuestión de la noción de conversión o de tomar una noción de conversión única es el problema. Seguramente habrá procesos más violentos de cambio y procesos más graduales de cambio. El problema es que lo que está claro es que no en todos los lugares, e incluso en el mismo lugar, no en todas las personas operan los mismos procesos. En el mismo contexto puedes tener procesos bastante diferentes. Y en ese sentido, cuando uno mira el laburo de Robbins, es bastante curiosa la lectura que él hace cuando él habla de tomarse en serio los discursos nativos sobre la discontinuidad. Es bastante curiosa la lectura que él hace de los discursos nativos. Un ejemplo típico es su discusión acerca de los regímenes lingüísticos, ¿no? Esta idea que él dice que con la conversión lo que ocurre es que cambia la ideología lingüística de los preconversos, que estaba centrada en una desconfianza en el discurso nunca es confiable, el otro y yo siempre macaneamos cuando hablamos, entonces el discurso no es una fuente confiable.
a una teoría del discurso como confiable y como del hablante esencialmente sincero, que sería propia del cristianismo moderno. Ahora bien, cuando analiza en detalle el pasaje, la clave del pasaje es la construcción de un puente, que es la idea de que Dios como omnisciente y discurso es el garante de la veracidad de quien habla en términos religiosos. O sea, yo hablo en una oración y digo amén, como ese Dios que sabe lo que voy a decir y lo que creo realmente lo sabe todo, no tengo otra opción que hablar en directo. Ahora, en términos de lógica profunda, eso es perfectamente compatible con la lógica previa. Es decir, como hay un garante de una veracidad universal porque es omnisciente, te creo que quien hable en esos términos puede decir la verdad. No es, digamos, no es ni exactamente lo que había antes, pero tampoco es la ideología lingüística del misionero. Es un puente, es un nuevo horizonte de sentido que toma lógicas profundas de ambos y encuentra una plataforma de construcción hacia donde puede generar un nuevo horizonte. Es una nueva lógica, pero que no es una ruptura radical con la anterior. Es más, se funda en una continuidad posible con la anterior. Entonces, es bastante particular el análisis que hace. Después, en términos de los problemas de los giros, estoy de acuerdo que sí, hasta cierto punto. Es verdad, el problema de las modas es general y de la necesidad de crear novedad. Creo que hay una diferencia importante entre la creación de un nuevo campo y de la etiquetación de un nuevo campo, que es algo que a lo mejor puede haber un exceso, pero que en fin, no me parece perjudicial per se, y el truco semántico que consiste en pasar un programa específico de investigación por un campo. Es decir, si yo te digo, vamos a crear el campo de las antropologías del cristianismo, o de la antropología del cristianismo en sentido amplio, con múltiples programas de investigación coexistiendo, es un tema. Si yo te digo, este programa de investigación específico se va a llamar Antropología del Cristianismo, y pretendo en algún sentido con ese juego que toda antropología del cristianismo sea esto, es otra historia. No es lo mismo, me parece. Y en conexión, no me extraña, o sea, de hecho es real la conexión con la academia brasileña, pero obedece justamente a la alianza y a la profunda conexión entre el giro ontológico, los representantes franceses del giro ontológico, el lugar privilegiado que Brasil representa para la academia francesa como campo exótico prácticamente agendado, y la aparición de algunos actores dentro de la academia brasileña que han logrado meter su pata teórica dentro del giro ontológico, como sea Viveiro o Vilaza. Porque la obra del Monte en Brasil se discute desde los años 70. Luis Duarte, por ejemplo, hizo una tesis discutiendo transformación de personas en términos montianos para alcanzar los sectores populares brasileños. La Mata es un libro que se llama Carnavales Morantes y Héroes, inspirado en Dumont. Sí, pero lo que digo es, no creo que la antropología del cristianismo le dé bolilla a la Amazonia, digamos. Pero la academia del cristianismo no le da bolilla a la producción brasileña contemporánea porque usaron Dumont en algún tiempo. Esencialmente le da bolilla porque Aparecida Vilaza es un personaje dentro del giro ontológico. La antropología del cristianismo tiene un vínculo con el giro ontológico y se piensa a sí misma como una vanguardia contemporánea como el giro ontológico, y compiten entre sí para ver quién está más adelante. Se prestan ideas, como bien vos decías, o sea, el propio Joel es discípulo de uno de los personajes del núcleo del giro ontológico. Entonces, yo creo que tiene que ver más con eso, con una alianza política académica en términos de producción teórica. Por eso creo que es difícil de emular. De todos modos, estamos intentando ir hacia donde vos decís. Hemos publicado en alguna revista de Don Robbins para tratar de meter cuchara, claro. Pero justamente me parece que hay una diferencia radical en eso. Difícil eso, yo el comentario tiene que ver con eso. O sea, no simplemente como plantea Gustavo, desconocer las condiciones históricas de producción de la academia brasilera, argentina, digamos, por supuesto, todo eso es parte del proceso. Pero digo, yo tengo la sensación de que si uno se pone mucho como tipo los imperialistas que nos quieren imponer, uno se queda muy provincial, digamos. Está clarísimo eso. O digamos, decir que eso es una moda y que entonces nosotros, porque la moda, Bourdieu fue una moda, aquí fue una moda, el Tomodoro fue una moda, el giro corporal fue una moda, la antropología que es una moda, la giro ontológica es una moda. Digamos, el problema de la moda es justamente asumir la moda, discutir seriamente eso y tratar de discutir internacionalmente en función de eso. Sí. O sea, digo, eso me parece como una cuestión como a pensar en términos de
cómo uno puede mantener la localidad, pueden producir, digamos, sofisticar la academia, la discusión local, en un diálogo con otras academias, sin perder la especificidad local, digamos, ¿no? Eso es un equilibrio complejo, digamos, pero también tiene, da el caso de Brasil, pero digamos, me parece un caso relativamente exitoso en eso. O sea, te pueden vender la Iglesia Universal del Reino de Dios y la exportan a Londres y también te exportan alguna otra una teoría antropológica, digamos, ¿no? Tiene que ver con cierto contexto de expansión político, económico, cultural de Brasil, mucho más allá de la antropología. En Argentina eso es difícil de hacer, digamos. No podemos vender lavarropas a Chile, no podemos vender una teoría antropológica a nadie, digamos. Pero digo, si uno pensás en términos de política académica... Hay que volver al marxismo así. Hay una tendencia postcolonial que es muy mi sensación es que como tiende mucho al romanticismo del localismo, digamos, ¿no? Entonces, sí, uno del argentino va al mundo anglosajón y se hace especialista en, qué sé yo, alguna cuestión que tiene que ver con América Latina, digamos. Me parece que hay otro camino, digamos, que es un camino que no es postcolonial, digamos, es un camino, un poco la discusión que planteaba Eloísa la vez pasada, tiene que ver con ese tipo de discusiones. ¿Cómo intervenir en un debate internacional manteniendo especificidades locales, manteniendo cuestiones que priman en Chaco? Eso no ha discutido nadie excepto ustedes que trabajan en Chaco. Los trabajos sobre conversión en el mundo popular en Argentina lo van a hacer solamente acá, no va a venir nadie a hacer eso, digamos. Pero cómo, en función de ese tipo de trabajo, podemos discutir con una academia internacional. Eso no tengo la respuesta a eso, digamos, pero me parece que hay un camino de negociación entre teorías, si quieren, sí, entre comillas, de moda, que producen algunas innovaciones que tienen un montón de problemas, pero que de algún modo hay un camino, digamos, de internacionalización que tiene que ver con discutir eso y al mismo tiempo producir diferencias en función de eso. No tengo la respuesta a eso, pero me parece que es como algo a pensar, me parece. Sí, yo te digo, o sea, nuestro espacio de la región creo que es un espacio. Hay que intervenir en esos espacios, estoy completamente de acuerdo. No, después sí, y abrir juego de preguntas para no dejarlos. Ale, sí. No, eso, hay que intervenir en esos espacios. Lo que digo es, o sea, no creo que se trate de una sofisticación, definitivamente, no es una sofisticación. De hecho, cuando accedes a muchos de esos debates, te das cuenta que en muchos sentidos son más toscos. Nociones de conversión que están binarizadas absolutamente en debate que acá se dieron hace 20 años, 30 años. Entonces no creo que sea una sofisticación, pero sí estoy de acuerdo que es importante intervenir en esos debates, incluso para introducir, si querés, otros matices. Lo que digo es que, independientemente de los esfuerzos, la forma en que esos esfuerzos inciden depende mucho de esta geopolítica del conocimiento que no es nada trivial. Es decir, vos, como pasa muchas veces, querés publicar un artículo teórico en una revista de habla inglesa, y por más que sea bueno, todo lo que quieras, como teórico no va. Si vas a un estudio de caso, anda. Claro. Porque un estudio de caso en realidad dialoga con las categorías y con los autores de moda, porque si no tampoco te lo publicas. Exacto, no, te mandan a leer todo lo que uno ya leyó, justamente por lo que lo leyó. Digo esto solo, creo que sí. Entiendo perfecto la posición de Nicolás, también la otra, que tenemos un compromiso desde ya, si queremos ser algo parecido a científicos sociales o científicos en el campo de las humanidades, a que nuestro conocimiento siempre sea cosmopolita, siempre abierto. No hay fronteras hacia ello, justamente lo más lindo de lo que pensamos que importa a la ciencia. Ahora bien, evidenciamos, y creo que han evidenciado bien las tres exposiciones, que la antropología del cristianismo ha pecado de cierto provincialismo metropolitano, ¿no? Un término que ya se ha utilizado. Y sí, entre ellos se leen muchos, entre ellos se discuten mucho, más allá y las conexiones. América Latina, solo dos casos, Amazonía y los Andes, que son los espacios míticos de la antropología clásica en América Latina. Chaco tiene una posición, siempre tiene una posición más liminal y demás, sin embargo creo que también, tomando a lo que decía Ale, en esa periferia chaqueña, no ser ni andina ni amazónica, en todo sentido, ecológico, cultural, histórico, nacional, han surgido también trabajos muy relevantes e interesantes. Sumo a lo de Salins, que comentaba Ale, solamente esto, una tradición muy interesante, que es la que se cuela a partir de Cordeus y Frey, los que estudiaban antropología en la UBA, viniendo de historia. Digamos, Miller es un funcionalismo culturalista, ¿no? Con armonía y disonancia, una cosa muy interesante, colando algo del culturalismo, pero ya Cordeus y Frey traen Ernesto de Martino, el Tano, Dante. no, coso, para que
Vittorio Lanternano, movimientos de salvación de los pueblos oprimidos, en la polémica que en el típico de esa época con Pereira de Queiroz, la que había trabajado en Brasil, los mesianismos, dirigida por Hoffman, que tiene una perspectiva gramsciana también muy sutil y balandiera, y la antropología dinámica francesa, la antropología política africanista francesa. Eso es un camino que no es difícil, que nos lleva más años, pensando en esto que decía Ali, ¿no? En configuraciones culturales emergentes a partir de esos procesos. Bueno, los comentarios un poco mínimos en relación a eso y a esto de, que me parece que lo positivo de esto es justamente discutir, ¿no? Observar estos provincialismos metropolitanos, esos puntos débiles y también observar, por supuesto, todo lo que suman y lo que permiten para la indagación comparada, reflexiva de nuestros campos de estudios. Así que en eso creo que las tres exposiciones han sido muy provechosas, han abierto muchísimas ventanas y puertas, cada una de ellas, para entrar a la discusión y, por supuesto, pulseando sin ningún problema. Bueno, preguntas, comentarios. Quería anotar por lo que decía también ahorita y lo que decía Nicolás. Yo sí creo, y si uno mira por ejemplo la introducción, yo sí creo que el giro ontológico implica una antropología del cristianismo distinta a otras antropologías. ¿En qué sentido? En el sentido en que la introducción ellos plantean, por ejemplo, para entender la experiencia indígena del cristianismo, no es necesario, los misioneros no entran ahí, los misioneros no cuentan para nada. O sea, solo los del indígena pueden dar cuenta de eso sin ningún tipo de relación, porque digamos, visión dialógica de la conversión, o de cómo, obviamente, se vuelve cada vez más complicado separar lo indígena de lo cristiano, digamos, de estos grupos, cuando ya tienes pastores indígenas y todo eso. Y de acuerdo con, digamos, con la necesidad también de provincializar un poco la antropología del cristianismo. Es decir, la pregunta de fondo, y bueno, ustedes también hablamos de por qué el Chaco quedó por fuera también de Native Christians, o por qué también solo ciertos tramos sobre Amazonía y no otros, por qué ciertos localismos se universalizan y no otros, es decir, por qué, o sea, Nueva Guinea, ¿a quién le importa Nueva Guinea? ¿Por qué Nueva Guinea es súper importante para la antropología y por qué el Chaco no? Exacto, o sea, si me entiendes, entonces habría que mirar también en términos sociológicos por qué de área y todo eso. Pero también... Sí, no, o sea, un poco... Yo digo, la teoría antropológica innovó en función de áreas etnográficas, digamos. Tenemos la teoría del Don, Pasemos, agarró lo que se dijo sobre el Don y el Gula, digamos, sobre el Gula, el Jaui, el Mana y el Don, digamos, y eso se produjo en función de esa descripción. Tenemos una teoría del parentesco porque los antropólogos africanistas trabajaban en África, entonces África produjo una teoría del parentesco. Tenemos una teoría de la jerarquía porque hubo dumontianos y otros más que trabajaron en la jerarquía en India, digamos. Tenemos una teoría de animismo porque hubo descripciones sobre... Bueno, digo, a diferencia de la sociología, esta es mi sensación, digamos, la sociología produjo conceptos siempre en función de las problemáticas de las sociedades occidentales y europeas del siglo XIX. La antropología produjo conceptos en función de alteridades. Esa herencia de la antropología sigue funcionando, digamos. O sea, tenemos una noción de persona como distribuida en función de descripciones de la vida de sociedades melanesias, digamos, o amazónicas, o podrían ser chaqueñas, o lo que fuere. Digamos, pero digo, esa forma de producir conceptos sigue siendo muy potente en la antropología. Y sacándole esto todo el exotismo que podría tener en Melanesia, pero cualquier antropólogo o alguien que le interese la antropología debería estar más o menos al tanto de eso, no porque sea un exotista, sino porque son espacios de producción teórica. O sea, es como una cosa que decía César Ketty, digamos, la teoría antropológica empieza en los que juntan carteles de la esquina y termina en los Baruch a Nueva Guinea. O sea, un cosmopolitismo de la antropología debería tener esa concepción, digamos. Y por un lado, digamos, provincializar el cristianismo, pero a riesgo de tampoco, digamos, la contracara de eso es provincializar nuestro provincialismo, digamos. O sea, lo que yo digo es como, cómo encontrar un punto intermedio en eso, digamos, cómo discutir con eso sin caer como en ser hablados por la teoría, como una especie de ingenuidad, que uno reproduce todo lo que está de moda en el mundo, y por otro lado tampoco tener una posición reactiva populista, perdón por el concepto, digamos, anticosmopolitarismo. Es un equilibrio complejo, digamos, muy complejo, que está mediado por procesos simbólicos, deficiencias económicas, instituciones débiles, precariedad de todo tipo. Entonces digo, pero estos encuentros hacen un poco eso, digamos. No, yo coincido absolutamente con tu apreciación. Yo creo que no hay que caer en un provincialismo
para mí, digamos, hay que tener un compromiso con el campo de producción científico de la antropología, tanto a nivel nacional como a nivel externo, lo cual implica que necesariamente vos tenés que estar al tanto y tenés que conocer qué es lo que se hace, sin, digamos, dejar de considerar estas lógicas que decíamos de los campos institucionales y académicos. O sea, siempre tener en cuenta esto, y esto me parece fundamental siempre enfatizarlo en los estudiantes. Por ahí desconocen estas cuestiones y sienten la imperiosa necesidad de tener que saber, che, ¿qué escribió el autor, lo último? ¿Viste? Porque la forma de producción actual en la academia es feroz. Uno no puede estar al tanto de todo lo que se escribe ni de todo lo que se publica. Es imposible, no podés. Entonces, me parece, digo, para no generar ansiedades ni personalidades neuróticas. Llegamos a... no, totalmente de acuerdo con lo que decís vos. A mí me parece que por eso hay que estar al tanto de lo que pasa. No hay que renunciar a esto otro. ¿Por qué? Porque si renunciamos a lo local y a lo provinciano, vamos a obstaculizar estos procesos de producción local que vos bien relataste después. Y sumo algo más a todo eso. Otro mal vicio nuestro, y creo que también de otras disciplinas, es, además de ponerle vicio provincializante, por llamarlo de alguna forma, epistemológico, está el disciplinar. El disciplinar quiere decir de que poca gente y pocas veces nosotros tenemos tiempo, después de todo esto, de mirar más allá de la antropología. Bueno, en realidad la antropología históricamente se ha nutrido mucho de la sociología y sobre todo de la filosofía. Buena parte de lo que nosotros conocemos proviene de discusiones filosóficas previas. Anche la historia. Anche la historia, ¿entendés? Entonces, digo, es como muy complejo, sumamente complejo. Pero sin duda yo coincido en que la agenda futuro es seguir desarrollando antropológicamente conceptos que tengan una fuerte base regional, poner de alguna forma, ¿no? Porque es precisamente a través de uno de los mecanismos a través de los cuales la antropología permitió construir modelos, teorías acerca de las cosas y utilizarlas más allá de los lugares donde tuvieron origen. Preguntas, chicas. La división sexual del espacio. Parecemos una relación de esos temas. Si una cuestión etnográfica, si trabajaste las nociones de pertenencia en relación a las ideas de conversión. ¿Nociones de pertenencia en qué sentido? Ética. Claro, las nociones de pienso, por ejemplo, a partir de mi trabajo de campo, cuando yo trabajaba los procesos de conversión entre los Mocoví, ¿qué nociones de pertenecer tenían estos aborígenes? Por ejemplo, una idea de pertenencia como más porosa, donde las entradas y las salidas del Evangelio no eran vistas como moralmente negativas, sino como justamente como parte de pertenecer y de ser conversos. O sea, quizás para el misionero, para el antropólogo, era un problema que los conversos salieran, y para ellos era lo más natural del mundo y formaba pausa. O sea, tomarse una pausa no estaba cargado de manera negativa, por ejemplo, en el caso de o sea, por un lado, creo que eso también es parte de la noción de conversión, es decir, tiene que ver con lo que se Alejandro, la autenticidad, es decir, que uno cae mucho en el riesgo de, digamos, replicar el discurso, incluso los, digamos, marcos evaluativos de las misiones, si están de verdad convertidos o no, si son verdaderos cristianos o no, auténticos cristianos o no. Pero también en lo que les presentaba en octubre, mencioné cómo incluso un pastor evangélico más del lado de Venezuela me decía que por mucho tiempo obviamente no fue, digamos, no era cristiano, pero que de alguna manera su larga experiencia, por decirlo así, en lo mundano, le permitía predicar mejor, ¿no? Es decir, que entre más mundano fuera uno, o hubiese sido uno, mejor podía predicar. ¿Sí? Entonces, y lo que les decía también hace un rato de esta categoría del descarriado, ¿no? Es decir, que se convierte pero se echa para atrás. Entonces, en ese sentido creo que estaría de acuerdo contigo, es decir, todos estos, digamos, salidas del Evangelio, salidas, entradas, pero también esos tránsitos por lo mundano, hacen parte, obviamente, de esa experiencia de conversión. No sé si respondo a tu pregunta, ¿sí? No es algo que esté por fuera, tampoco es narrativa, digamos. Y por eso también es problemático verlo como una ruptura, digamos, discontinua, cuando tienes también, digamos, discontinuidades hacia atrás también, ¿no? También te vas hacia atrás. En ese sentido, pues no es algo continuo y a veces ni siquiera progresivo tampoco, ¿no? Siempre está, digamos, sujeto a distintas contingencias, coyunturas y venires. ¿Otras preguntas?
comentario? Yo solamente, no es una pregunta, es como un comentario, también un disparador también de esta cuestión. En realidad suscitada, digamos, entre lo que decía Alejandro y las preguntas o los comentarios que hacía Nicolás sobre la noción de cultura a Gustavo. Que, bueno, hablamos de expresiones religiosas, de cristianismo, los cristianismos, como enfatizó mucho Alejandro, y justamente después hablamos de expresiones étnicas, pero justamente como decía Alejandro, digamos, el cristianismo surge en ese proceso de expansión y pensé en los análisis clásicos que se están llevando a cabo justamente con lo que tiene que ver con expresiones religiosas vinculadas con el Oriente, pero digamos no las religiones étnicas, sino el islamismo, el hinduismo, el budismo, sus múltiples formas, y como muchos analistas justamente lo que enfatizan es la vía de doble mano, ¿sí? en cómo el rol que jugó la expansión hacia Occidente de expresiones espirituales orientales para conformar esas mismas expresiones, por ejemplo, en el caso de India. No sé, los trabajos clásicos de Da Silva Silveira, pero también pienso en los trabajos de la socióloga francesa con la que Atlas, justamente, digamos, Verónica Atlas, que estudia justamente cómo se configuran en la propia India los movimientos neohinduistas en función de esa expansión y los consumos. Y ahí, ¿por qué también lo vinculé con la cuestión de cultura, o pongámosle el nombre que sea? Justamente porque hay algo del orden de esto, de lo espiritual, lo religioso, que nos habla de una estructura de emocionalidad y de racionalidad específica. Tal vez el concepto de cultura no es el más apropiado, lo que fuese, pero hay algo que, vinculado con la religiosidad, nos habla de esto, de una estructura, de una emocionalidad, ¿sí? Y vinculada con una ideología también particular. Creo que son cuestiones también que no soy experto en lo que en lo que es toda la problematización de la antropología del cristianismo, pero también creo que habría que discutir también con estas cuestiones del islamismo, los islamismos, los hinduismos existentes. Por supuesto, el hinduismo no es un bloque monolítico, sino que es una diversidad absoluta de expresiones religiosas que se nuclean bajo eso, lo mismo para el budismo, etc. Sí, está muy interesante, porque ahí también es la problematización sobre las clasificaciones que hicimos, ¿no? Y bueno, que Gus también puso ahí en cuestión, la antropología del cristianismo, más allá del singular y el plural, para escaparse de la antropología de la religión, y si englobaríamos analíticamente, comparativamente, todo lo que consideramos religión. Y buscando ahí un término más descriptivo, no empírico y no meramente más teórico abstracto como religión. Creo que eso, bueno, siempre que uno clasifica, ¿no? Establece una frontera, separa y unifica. Ahí creo que también hay que estar siempre atentos. Se me ocurrió una cosa que también quería decir antes que no dije, que me vas a hacer un comentario que me remite a eso, ¿no? Que más allá del cristianismo como problema, de algún modo toda la discusión, Salins, George Robbins y otra gente, digamos, los trabajos del Chaco y otras cuestiones, están planteando una teoría del cambio cultural, que en la antropología es algo como, sobre todo en la antropología argentina, o sea, con el énfasis de los 90 con la etnografía y después con la creatividad social, de emergencia económica. Es una discusión que es una discusión sobre innovación, sobre la transformación. Para mí es como el viejo tema del cambio cultural de Herzog, que tomaba cosas de Boba, digo, y todas sus variantes. En Argentina, ese análisis comparativo, lo que decía Gustavo, con el énfasis en los 90 del trabajo etnográfico y la consolidación de la antropología como disciplina, es como todo en pañales, digamos, ¿no? Por ahí otras antropologías más consolidadas tienen más esta posibilidad de por ahí más tradiciones teóricas, más comparación, y eso lleva a la posibilidad de poder pensar cambios culturales, digamos, ¿no? Digo, el Chaco para mí es el mejor ejemplo de cómo en Argentina se pensó eso, pero no hay otros, digamos. Digo, temas que compartimos con el compañero, digamos que es la discusión de prácticas más espirituales, sectores medios, lo que fuere. Bueno, ahí hay una discusión sobre el proceso de transformación cultural desde los años 90 en adelante, que digamos, es interesantísimo para pensar en estos términos, y no es una cuestión digamos, para sacarlo del indigenismo, digamos, ¿no? Sí. O sea, si uno remite la nueva era como prácticas que estuvieron siempre y no ve la capilaridad que tiene la clave nueva era, por llamarlo de algún modo, eso por un lado, la presencia pública que tiene eso, en los medios, en la cultura de masas, en la cultura en general, lo que decía Gustavo antes, y se sale del grupismo de estudiar John Arteville, Bosei Baba, Catón estudia los Zen y otros 5 más estudian algún otro grupo, tenemos alternativas o cosas así,
se pierde la dimensión comparativa que tiene todo eso, para pensar en términos de códigos, gramáticas, no sé cómo voy a llamar, voluntariamente o con Salles o con quien fuere, digamos, con Diez o con el que les guste, digamos, pero pensar en un tipo de holismo que está más allá de los grupos, que se comparten determinados códigos y que está produciendo una transformación cultural a nivel de instituciones carcelarias, hospitales, gestión de la salud, educación, uso del tiempo libre, economía, uso del espacio, Regímenes emocionales, modo de subjetivación, digamos, no me gusta ese término, pero digamos, podría llamarlo de otro modo. Digo, ahí la posibilidad de, digamos, ahí hay una cuestión interesante para pensar en términos de hasta qué punto eso está innovando, porque si uno lo remite al esoterismo de los años 30, a Azul Solar con Borges, o a, no sé, la teosofía del principio del siglo, hay un problema ahí, porque digamos, eso no es lo mismo. Sin duda hay raíces en ese tipo de cuestiones, Sí, pero hay un montón hay una presencia pública que es nueva. Exactamente. Yo digo, ahí es algo que es interesante para Es pensar. lo mismo los estos juegos de las élites, digo, No, que claro. me encantan, digo, No, a mí Borges también. y Sassoon A mí y todos también. ellos, a una capilaridad. Digo, mucho más ahí densa. para mí hay una discusión que sería interesante para pensar, no sé si en términos de clase, en términos de cultura letrada o en lo que fuere, que es interesante. Los lenguajes, digamos, en términos de Rawls, esa idea de las ideologías lingüísticas, digamos que en los años 70 la gente hable con un lenguaje psicoanalizado, tipo el trauma, el fallido y no sé qué, a menos ciertas clases medias universitarias. Y ahora digan, Energía. la energía, el equilibrio, estoy desequilibrado, estoy como, bueno, no sé. Ese tipo de lenguaje nuevo, están diciendo, están interpelando una subjetividad distinta, que no es la de la interioridad a explorar, sino que es una interioridad de otro orden, más vinculante, más en red. Digo, no sé, ahí hay toda una agenda de investigación que este tipo de planteo sobre el cambio cultural me parece que está buenísimo para pensar. Y para comparar más allá Pero aparte de las porque- etnografías, claro. ¿no? Pero aparte, digamos, siguiendo un poco lo que vos decís, que es absolutamente cierto, me parece que una de las principales dificultades que tenemos es que me parece que nos están faltando teorías y ajuares conceptuales de medio alcance para tratar esto. ¿Por qué? Porque la capilaridad para mí es algo fundamental. Es un dinamismo que tiene que ver con la vida y con la interacción social que no sabemos todavía cómo aprenderlo. Si nos centramos básicamente en el campo de la religión, algo que yo siempre he dicho es que para mí el catolicismo tuvo un éxito cultural, llamémoslo, definémoslo de esa forma, como ninguna otra religiosidad en la historia argentina, con excepción de la nueva era. Esto lo dije siempre. Para mí la nueva era, desde los 80 hacia adelante, y con más énfasis en la última década, mostró un éxito cultural que vos lo traducís en lo que acabas de decir. Claro. En los sectores sociales a los que llegó, pero sobre todo, si querés, en la dimensión del lenguaje de las personas y en la forma de ver el mundo. Esto es para mí es importantísimo. Si lo pones comparativamente con el cristianismo, no tenés muchas más expresiones religiosas de las cuales decir esta religión o religiosidad tuvo un éxito cultural, que lo definiríamos como que capilarmente a través de dinámicas que aún todavía desconocemos, llegó a cierta escala colectiva, que es esto de la difusión entre las élites y la cultura popular. No todo puede ser objeto de esta dinámica de capilarización. ¿Por qué no todo llega a masificarse? Es un poco quizá la pregunta. ¿Por qué en algunos casos se acepta, en otros se rechaza? ¿Quiénes son? ¿Cómo y por qué? Digamos, ahí es donde me parece que nos está faltando teorización para apropiarnos y comprender y acercarnos a esos fenómenos. Más allá de la religión, qué sé yo, el dólar ya es una cultura nacional. Las culturas políticas y las formas de construcción política en Argentina, es decir, hay formas de hacer que están como súper instaladas y que para mí son culturales. Discutamos todo lo que quieran después, qué es lo que entendemos por cultura. Pero eso en algún momento tuvo una construcción, una difusión, una apropiación, una resignificación que fue producto de un proceso creativo. No sabemos cómo teorizar la creatividad y la invención. Nos manejamos, digamos, todavía con teorías de largo alcance. Nos están faltando las de corto alcance. Es mi humilde entender. Qué lindo. Bueno. Bueno,